Los recientes artículos de dos astrónomos del Caltech están proporcionando una nueva línea de evidencia en apoyo de la existencia del hipotético planeta 9 de nuestro sistema solar. Este mundo distante y masivo fue predicho por primera vez en 2014 por astrónomos que notaron las inusuales órbitas de varios cuerpos del sistema solar exterior, llamados objetos transneptunianos extremos. Los objetos transneptunianos tienen órbitas que están más allá de Neptuno. Los transneptunianos extremos tienen órbitas aún más elongadas y distantes que no son afectadas por interacciones con ninguno de los planetas conocidos. El planeta enano Sedna, descubierto a finales de 2003, fue el primer transneptuniano extremo conocido. Después del descubrimiento de Sedna, se especuló que su extraña órbita debía implicar la existencia e influencia de algún gran planeta desconocido o quizás una estrella cercana que pasaba. Luego, el descubrimiento del segundo transneptuniano extremo en 2014 apuntó fuertemente hacia un planeta desconocido como la explicación más probable, como lo describieron dos astrónomos en un artículo de Nature. Mientras tanto, otros astrónomos sugirieron que dos grandes planetas en resonancia orbital entre sí serían necesarios para explicar las similitudes de las órbitas de estos objetos extremos que ahora se clasifican como sednoides. En 2016, Batygin y Brown describieron por primera vez en detalle cómo las órbitas de 6 de estos objetos podrían explicarse por un específico planeta 9. Predijeron que este mundo debe tener una masa al menos 10 veces la de la Tierra y una órbita entre 400 y 800 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Eso es unas 13 a 26 veces más lejos que la órbita de Neptuno, el planeta más alejado. Lo que está ocurriendo, explica Brown, es que están viendo no solo un agrupamiento en la dirección en que apuntan las órbitas, sino también que todas están inclinadas fuera del plano de la eclíptica, el plano del sistema solar, por un promedio de unos 15 grados. Así que ambas cosas juntas son bastante extrañas. Los investigadores han visto un agrupamiento similar en los perihelios, el punto de su mayor acercamiento al Sol, de estos objetos distantes que varía arriba y abajo, a veces acercándose a la órbita de Neptuno y a veces alejándose más. Eso resulta ser otra consecuencia natural del planeta 9, dice Brown. No lo pensamos en ese momento cuando propusimos el planeta, no estaba en nuestras mentes, pero rápidamente nos dimos cuenta de que eso era. Luego surgió una tercera línea de evidencia inesperada. Una población muy extraña de objetos que nadie había podido explicar, dice Brown. Son objetos cuyas órbitas están torcidas en unos 90 grados respecto al plano del sistema solar y están en órbitas muy excéntricas. Estas órbitas inusuales, dice, son casi imposibles de explicar sin la existencia del planeta 9. En los últimos resultados aceptados para publicación en The Astronomical Journal Letters, ha surgido otra línea de evidencia en apoyo de la existencia del hipotético planeta 9. Se ha descubierto una nueva población de objetos mucho más cercana al Sol, entre las órbitas de Júpiter y Neptuno, cuyas órbitas también se extienden más allá de Neptuno. Brown sugiere que estos son probablemente objetos que originalmente formaban parte de una población muy distante y que fueron capturados en órbitas más cercanas, permaneciendo allí durante mucho tiempo. El análisis del equipo mostró un descenso gradual en la población de objetos con perihelios más cercanos al Sol que Neptuno, en lugar de un corte abrupto justo dentro de la órbita de Neptuno que ocurriría sin la influencia del tirón gravitacional del planeta 9. No puedo pensar en ninguna otra explicación que posiblemente dé ese resultado, dice Brown. En un artículo separado, Brown, Batygin y Matthew Holman del Centro de Astrofísica de Harvard y Smithsonian describen su búsqueda detallada de las regiones del cielo donde se espera que se encuentre el planeta 9, utilizando la vasta base de datos de imágenes del Sistema de Telescopios de Inspección Panorámica y Respuesta Rápida en Haleakala, Maui. Esta búsqueda, combinada con búsquedas previas, utilizando otras bases de datos y las propias observaciones del equipo, ha descartado la presencia del planeta en el 78% de la región predicha. Sin embargo, hay una nueva esperanza. El próximo año, el observatorio Vera Rubin entrará en funcionamiento en Chile, escaneando todo el cielo del sur cada 4 días con la cámara más grande jamás construida.
El análisis del equipo indica que hay una alta probabilidad de que, si el planeta 9 existe, el sistema Rubin debería ser capaz de encontrarlo en 1 o 2 años, probando su existencia de una vez por todas. Lo que es genial de esto, dice Thomas Levenson, profesor de periodismo científico en el MIT y autor de The Hunt for Vulcan, es que, desde la propuesta inicial, han refinado cada vez más esa predicción. Han utilizado observaciones adicionales de grupos adicionales de estos objetos para hacer la predicción más explícita, más precisa y, por lo tanto, más falsificable. Agrega que, así es como se supone que debe funcionar la ciencia, y muy a menudo no funciona de esta manera. Y como fanático de la astronomía, dice, lo emocionante es que plantean la perspectiva de que esto es verificable en una vida humana ordinaria. Con el observatorio adecuado, podemos ver cosas que nos ayudarán a confirmar o negar, y ese observatorio está casi listo para funcionar, y eso es muy emocionante. Creo que las probabilidades son buenas, dice Brown. Pero una detección depende de que el observatorio elija avanzar más hacia el hemisferio norte de lo que el plan nominal tiene previsto, una posibilidad que aún no se ha decidido. Y también depende de que el planeta 9 no esté en los extremos más lejanos de sus posibilidades en términos de ubicación y distancia. Podría estar más lejos de nuestras predicciones iniciales, y en ese caso, el observatorio Rubin tampoco podrá rastrearlo, dice Brown. Pero agrega que, si el planeta 9 no está ahí, necesitamos una explicación separada para cada una de estas otras cosas, que todas pueden ser explicadas por un solo planeta 9. Así que es una solución muy elegante a muchos problemas diferentes, lo cual es una buena señal de que probablemente esté allí. Estos nuevos hallazgos no solo refuerzan la hipótesis del planeta 9, sino que también resaltan la importancia de la observación continua y el análisis detallado para desentrañar los misterios de nuestro sistema solar. La llegada del observatorio Vera Rubin representa una oportunidad emocionante para la comunidad astronómica de resolver esta cuestión de una vez por todas. Además, la próxima misión del telescopio espacial James Webb de la NASA añade una dimensión emocionante a la búsqueda. Con su capacidad para observar en longitudes de onda infrarrojas y estudiar objetos en los límites del sistema solar, el James Webb podría proporcionar datos cruciales que respalden la existencia del planeta 9 y ayuden a delinear su órbita y características físicas con mayor precisión. El planeta 9 no solo desafía nuestra comprensión actual del sistema solar, sino que también promete revelar secretos sobre la formación y evolución de los planetas en general. A medida que avanzamos hacia una nueva era de exploración espacial, tanto la tecnología como la determinación de los científicos nos acercan cada vez más a resolver este enigma. Espero hayas disfrutado el video de hoy. No olvides de dejarnos tu like y suscribirte. Gracias por el apoyo al canal. Te mando un saludo grande.